seguimos con el Salmo 92, que es un salmo precioso. Vamos a decir qué quiere decir este salmo. Bueno, este salmo es prácticamente una parte del Salmo 91. A veces creemos que el Salmo 91 quedó ahí. No, el Salmo 92 es como la continuación del Salmo 91. Es la continuación, porque recordemos que la Biblia, cuando fue escrita, no fue escrita por salmos ni por porciones, sino que se comenzaba en los pergaminos que medían más de 1 metro. Empezaban desde la izquierda a escribir hasta de la derecha a la izquierda, y hasta que se terminara el papel, la esquina de ese papel tan largo, y luego continuaban escribiendo día a día las experiencias o lo que hacían para alabar a Dios, o simplemente lo que Dios decía que se escribiera, o los dictados de Dios. Esto se seguía escribiendo como si fuera una sola porción de la Biblia. Por eso es que el Salmo 92 es la continuación del Salmo 91. Por eso no podemos quedarnos en el Salmo 91 y no leer el Salmo 92, porque es la continuación, es el otro pedazo que nos hace falta del Salmo 91. Es una manera de alabar a Dios, es una forma de alabar a Dios maravillosa y enseñarnos que en la mañana se alaba a Dios con todo el corazón, y sobre todo este salmo nos está enseñando el engrandecer a Dios como creador, que cuando nosotros estemos adorando a Dios con salmos, Dios se agrada. En la antigüedad se oraba alabando a Dios, cantándole salmos, y un salmo que es lo que sentía el salmista lo cantaba, el problema que él tenía lo cantaba. Así que Dios se agrada de los cánticos, y cuando derramamos nuestra alma delante de Dios y cantamos a nuestro Dios, Él se agrada muchísimo de esto, y hay una importancia inmensa en alabar al Señor, estar cantando al Señor y diciéndole cuán grande es Él en alabanza. Esto es muy importante, porque es bueno, dice, bueno es alabarte, oh Señor. ¿Por qué sería bueno? Primero, porque es apropiado. Segundo, porque a Dios se agrada de las alabanzas. Y antes de llevarle un problema a Dios, una dificultad, tenemos que alabarle, porque recordemos que Dios conoce nuestras dificultades antes de exponerlas, porque lo conoce todo. Pero como nosotros somos sus hijos, debemos estar a sus pies. Nosotros somos sus siervos, tenemos que ir a sus pies a llevarle nuestras dificultades y nuestra oración. Pero antes que de llevarle esto que Él ya sabe, este problema que tenemos o esta dificultad, debemos alabarle, porque Él es digno de toda alabanza y toda magnificencia. Imagínense que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y vamos a ir ante su presencia a pedirle algo, y simplemente vamos a decir: Padre Celestial, yo necesito esto, oh Dios mío, solucioname esto, sin haberle dado una alabanza. Suena como absurdo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que reconocer la magnificencia, lo grande que es Dios. Tenemos que reconocer ante quién nos vamos a postrar para pedir algo. ¿A quién le vamos a pedir? Ustedes no han escuchado que muchas personas dicen: yo le pido a Dios, pero no me responde. Es porque no hemos, esa es otra parte, porque no hemos reconocido la grandeza de Dios y ante quién nos vamos a ir a postrar. Mire que esto es absurdo, que algunas personas, la gente que es idólatra, va y se arrodilla primero ante una estatua y hace una señal de la cruz, que esa cruz significa muerte, pero ellos lo hacen como señal de que van a empezar una oración ante una estatua. Y nosotros los cristianos, muchos cristianos, por eso debemos aprender cada día, vamos a Dios y muchas veces ni siquiera nos arrodillamos, aunque nosotros podemos orar en cualquier parte, sí, pero debemos tener una parte importante en la mañana y en la noche donde nos podemos arrodillar a darle gracias a Dios. Gracias a Dios, aparte de pedirle y pedirle y pedirle. ¿Por qué? Porque tenemos que comprender que ante el que nos vamos a postrar es el Dios sublime. Imaginémonos que lo estamos viendo aquí, sabemos que es el Dios que creó el universo, el que todo lo puede, el Dios vivo que te oye, que te puede hablar, y simplemente tú entrar ahí donde está Él, imagínatelo en este momento, que tú vas a ir ante el Dios eterno y poderoso, y simplemente, ¿qué harías tú si entraras a un aposento donde vieras a Dios que está ahí y que es el verdadero Dios, que tú tuvieras la oportunidad de verlo? ¿Qué harías? Sería lo primero que harías. Lógicamente que todos nos postraríamos, ¿verdad? Y lo primero que haríamos sería temblar. Pues imagínense que estamos al frente del Dios que todo lo puede, del Dios vivo. Lo mínimo que haríamos seríamos tirarnos de rodillas y
reconocer la grandeza de Él, humillarnos y bajar nuestro rostro. Pues déjeme decirle, querido oyente, querido hermano y querido amigo, que es lo que debemos hacer cuando vamos a orar a Dios. Y que Él está presente, que Él está ahí escuchando. Y cuando Él lo llama, y Él está ahí, tú estás enfrente del trono de la gracia. Por lo tanto, debemos tener una reverencia dándole gracias, Señor, y decirle gracias, Señor, por tu misericordia, tu verdad, y por poderme postrar ante ti con esa reverencia. No podemos desconcentrar en una oración, sino concentrarnos sabiendo que ahí está el Dios vivo y que estamos al frente del Todopoderoso, del que todo lo hizo y del que todo lo puede, que no es cualquier cosa. Por lo tanto, debemos llegar a Él con un cántico. ¿Por qué David llegaba con un cántico y los judíos lo hacían y lo hacen? Ellos llegan con cánticos delante de Dios, y este salmo lo utilizaban. Esto quiere decir que el Salmo 91, siendo la continuación, esto nos pone a pensar, la continuación del Salmo 91, imagínense que siendo la continuación del Salmo 91, imagínense lo que se reconocía o lo que se debe reconocer de Dios, la grandeza de Dios al tenerlo a Él, como dice el Salmo 91, y luego continúa diciendo el Salmo 92, qué bueno es alabarte, oh Señor, y dice los instrumentos con música suave, con respeto a Dios, con respeto a alabarle. Y el salmista, él resultaba adorando a Dios y luego terminaba cantándole su problema. Porque si vemos que todo lo que dicen los salmos de David, vamos a hablar de los salmos de David, estos salmos es el salmista cantándole a Dios. Y recordemos que David era un compositor de música. Él alababa siempre a Dios con la lira, y alababa a Dios con instrumentos, con arpa. O sea, él tenía desde siempre en su corazón el alabar a Dios y el agradecerle. Y por eso él, lo que dice cada salmo era lo que David sentía. Y nosotros leemos esos salmos tan lindos y es palabra de Dios. O sea que de David salía palabra de Dios. Y miren ustedes que por eso yo les digo siempre que profetizar es decir la palabra de David, de Dios, perdón. Y David se puede decir que era como un profeta. ¿Por qué? No, estoy diciendo que era como un profeta porque, mire, porque el profeta es el que profiere una palabra, el que dice una palabra, la palabra del Señor. Y David, en todas las circunstancias, él decía una palabra, aunque era su problema, su angustia, la decía, y era escrita en la palabra de Dios. Fíjense ustedes la profundidad. Y hoy día nosotros la tomamos. Y si la tomamos era porque David la profería. De una manera muy profunda podríamos decir en la profundidad de la palabra de Dios que David profetizaba esa palabra. ¿Por qué? Porque ahorita nosotros la estamos recibiendo. Espero que en la profundidad de este salmo ustedes comprendan lo que yo les quiero decir. Si no lo comprenden bien, vuelvan a escuchar y mediten en el salmo. Porque David decía lo que él sentía y quedaba escrito en la palabra para nosotros hoy día. Y esto es maravilloso. Porque David no solamente iba y le decía a Dios las quejas que él tenía, sino que estaban siendo escritas. Ahora yo me pregunto, David sería tan consciente de la manera tan grande como Dios lo estaba usando. Dios estaba usando a David en medio de su situación, de su problema, para bendecirnos hoy a nosotros. Bueno es alabarte, oh Jehová. Bueno es alabarte, oh Señor, como usted le quiera decir. Oh Padre Celestial. Bueno es alabarte, oh mi Señor, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia. Decir cuán misericordioso es Dios antes de decirle nuestros problemas. Cuán grande y misericordioso eres tú, oh Señor, en la mañana y en la tarde, a toda hora. Anunciar por la mañana tu misericordia. No solamente decir predicando, sino dice anunciarlo, decirlo. O sea, lo decían en el templo para que todos escucharan. Este salmo fue utilizado por los judíos en el templo. Es tan hermoso lo que escribió David que los mismos judíos lo llevaban al templo para alabar a Dios, para enseñar. Y dice, y por la tarde también, anunciar por la mañana tu misericordia, decir la misericordiosa que es Dios, alabarlo con todo nuestro corazón y decirle cuán bueno es Él, reconocer la grandeza de Dios. Por eso es que es tan importante que aquel que ama a Dios no escuche música mundana, sino que sea música cristiana. Y cuando usted vaya a cantar un cántico cristiano, si no es que le sale de la boca, de su corazón, usted
usted ore por el salmo o por la canción que va a cantar o el coro. Bendícelo antes de llevarlo ante la presencia de Dios. Porque nosotros podemos escuchar música cristiana y es posible que hasta un cristiano pueda hacer una canción en la cual no haya orado lo suficiente y no la haya bendecido. Porque Dios es digno de llevarle algo sagrado, algo bendecido por Él mismo y algo agradable a su presencia. Una ofrenda agradable, no cualquier cosa. Por eso cuando vayamos ante la presencia de Dios a pedirle, tenemos que haber reconocido la grandeza de Él y haber tenido unos minutos de ese amorío entre Dios y nosotros. Esa comunicación que debe haber entre Dios y nosotros con el respeto que Dios se merece, con la alabanza y la magnificencia que Dios se merece. Tenga en cuenta siempre a quién es que usted se dirige cuando usted vaya a alabar a Dios. Tenga en cuenta la magnificencia de ese Dios, la grandeza de lo que Él se merece y de lo que eres tú enfrente de Él. Somos muy pequeñitos delante de Él. Somos sus siervos y por lo tanto tenemos que ir de rodillas ante Él y con mucha reverencia. Dios valora en su amor la alabanza de sus hijos, así como Él valoró la creación, porque nosotros somos sus hijos y Él al ver la creación de Él alabarle, Él se engrandece. Y por lo tanto, Él se agrada y engrandece a nuestras vidas espiritualmente. Nos sentimos renovados porque es como cuando vamos a un niño al Padre con una sonrisa, agradecerle el dulce o lo que le ha dado o simplemente por ser su Padre. El Padre se sonríe con él, le pone una mano en su cabeza o le toca una manita y el niño queda reconfortado. Hermanos, la adoración hoy día, y lo ha sido desde la antigüedad, es como una forma de sacrificio a Dios. Hoy no hacemos sacrificio de corderos, ni de palomas, ni de machos cabríos. Hoy hacemos el sacrificio de la alabanza. ¿Usted quiere agradar a Dios? Haga sacrificio de alabanza. Usted tome un rato para alabar a Dios antes de ir a llevarle su problema o su necesidad, porque Dios todo lo sabe, pero Él se agrada cuando nosotros lo alabamos y luego vamos y le contamos nuestra necesidad, no porque Él no la sepa, sino porque es una conexión que hay entre el cristiano y Dios. Eso hace que haya un recargamiento, digo yo, una conexión y una renovación espiritual. Usted sale renovado, como cuando el celular empieza a bajar la batería, cuando lo conectamos ya funciona mejor. Nosotros nos levantamos de la presencia de Dios cuando lo alabamos, nos levantamos renovados, llenos de bendición y de nuevas fuerzas. Ustedes han notado que a veces usted llega a la iglesia y son pocos los que llegan temprano y los ve ustedes en un rinconcito con las manos en alto alabando a Dios. Eso es muy necesario en las iglesias y en la iglesia de Dios, la alabanza y el reconocimiento de la grandeza de Dios antes de comenzar una oración en la casa o el culto. Yo lo tengo por experiencia porque en varias ocasiones, siendo yo predicadora en algunos países, yo llegaba a algún lugar y lo primero que el Señor me decía era: haga un altar. Mire, en una ocasión yo estaba, me enviaron a un lugar donde no se arrepentía a nadie, ni era un lugar que llevaba más de 2 años abierto y ni siquiera un alma llegaba allí, porque no había una espiritualidad, porque no había un ensalzamiento a Dios. Las personas que llegaban allí a hacer el servicio no adoraban a Dios, sino que, ¿saben lo que hacían? Prendían un televisor que había en ese lugar, primero miraban la novela. Se los prometo que es así, lo comprobé. Y cuando yo llegué a predicar allí, tuve que guerrear con los hermanos que iban a hacer el culto allí, porque ellos no querían salir a hacer las visitas, no querían salir a evangelizar antes del culto. Lo que ellos llegaban era hacerle culto, oración al televisor, a ver la novela. Y el día que yo llegué allá, la primera semana, fue una lucha, porque los hermanos y las hermanas lo primero que hacían era el aseo y cuadraban las bancas frente a unas sillas a un televisor que tenían en un salón, y lo primero que hacían era ver una novela, y decían: hermana, antes de ir yo a evangelizar, nosotros acostumbramos, me dijeron. Imagínense el impacto para mí, ver la novela antes de ir a evangelizar. Yo me quedé paralizada. No podía yo creer lo que los hermanos me estaban diciendo. Y cuando yo empecé a orar ahí, el Señor me empezó a decir, y yo no sabía que hacían eso ellos, me empezó a decir: haz un altar para mí aquí. Gloria al Señor. Mire que solo recordarme eso me lleno de la gloria de Dios. Siento la presencia de Dios. Y yo le dije: hermanos, el televisorcito se va de aquí. El que quiera trabajar conmigo va a llegar a las 4 de la tarde a orar. A las 5 salimos a traer las personas, y va a haber un tiempo de evangelismo y un tiempo de oración por las almas y por el servicio.
Y no querían hacerlo. ¿Por qué? Porque a veces adoramos otras cosas y hacemos otras cosas y olvidamos de que Dios se merece el primer lugar y respeto. Yo lo siento mucho, pero yo he visto en el tiempo que estoy haciendo los chats personas que dicen una frase que si supieran que se están echando ascuas de fuego sobre su cabeza al decir esa frase y decirla con irresponsabilidad. Dicen gran poder como en forma de burla. Cuando uno nombra el poder de Dios, tiene que ser con autoridad y para algo importante, como para reprender algo, para sacar fuera demonios o simplemente para reprender un espíritu. No puede andar uno por ahí nombrando el nombre de Dios en vano. Eso se llama nombrar el nombre de Dios en vano. Y creen que solamente jurar. No, cuando uno dice, hay poder en Jesús, y solamente lo dice por decirlo, está nombrando el nombre de Dios en vano. Entonces, el nombre de Dios se debe decir con respeto y con reverencia. ¿Y qué pasó en aquel lugar? Mire, hermanos, en menos de 3 meses habían más de 60 personas. Y eso no lo hice yo, lo hizo el Señor. Lo hizo el Señor. Y tuve pruebas. Todo el grupo de aquel lugar, absolutamente todo, estaba en contra mía. Porque querían manejar el lugar como ellos seguían haciéndolo. Me querían bajar del púlpito para ellos predicar y ellos decidir qué era lo que se hacía. Y yo tuve que poner en orden esto y tener la autoridad de decirles, así no funciona, hermanos. Esto va a funcionar en un orden porque el Dios que vamos a adorar aquí y que no se ha adorado aquí, por eso no se ha manifestado, es el Dios del cielo y es el Dios que merece la honra, la gloria y la alabanza. Y aquí desde el niño más pequeño va a aprender a tener reverencia. Como se han dado cuenta, tengo un problema con la reverencia y la referencia. A enseñar a los niños a tener una reverencia ante Dios en la iglesia y a hacerles entender y hacerles comprender lo importante que es adorar a Dios y lo que se está haciendo cuando se está adorando a Dios y cuando se está orando. La adoración no solamente descargarnos espiritualmente, sino también es un deleite, porque delante de la presencia del Señor muchas veces podemos cantarle y sintiendo que estamos desvanecidos, pero cuando empezamos a adorar a Dios y Dios conoce nuestro corazón, Él ve el dolor y la tristeza quizá de algún problema y que sin embargo estamos adorándolo como Él lo merece y Él se empieza a manifestar de esa manera en nosotros de una manera muy especial y es cuando empezamos a tener las fuerzas del búfalo. Dice, y cantar salmos a tu nombre. Los salmos no es más que una poesía. Los salmos que fueron escritos fueron la poesía que salió de la boca hablemos de David, de aquellos que tenían una queja delante de Dios, pero que la convirtieron en una alabanza, en algo agradable a la presencia de Dios. Es una forma de gratitud a Dios y es una forma de tener una comunicación plena con el Señor y con el Creador, darle la honra, la sublime alabanza y el lugar que Él merece, el lugar que Él merece, que nosotros le tengamos a Él en el momento en que nosotros estamos adorándolo. Yo he visto y he estado en iglesias donde dicen, bueno, démosle gracias a Dios, por ejemplo, y vamos porque vamos a escuchar la palabra. Y hacen una oración corta, dicen amén, y es una oración que parece que se hubiera hecho automáticamente. Por eso la oración debe ir acompañada de una alabanza, de un agradecimiento, para que esto haga que nuestra alma y nuestro espíritu se concientice de lo que está haciendo y tenga una plena conexión con el Creador. Ustedes sabían que el cristiano no debe dejar de adorar a Dios en la mañana y en la tarde. Antes de acostarse, debe inclinar su rostro para alabarlo. Es en cuenta que si nosotros vamos a leer sobre, por ejemplo, los matrimonios, donde nos está enseñando el Señor, que dice que muchas veces la pareja cuando es casada debe desligarse de todo, no solamente de lo de la alcoba, sino desligarse totalmente de pensar de que son pareja y desligarse de todos los deberes que tienen y alabar a Dios en las noches antes de acostarse, no como pareja solamente, sino como parte de la iglesia de Dios individualmente. Y cuando lo hacen en pareja, también tiene que ser un desligamiento de las cosas que vivimos aquí en la tierra y dedicarse solamente a tener un momento de adoración y de agradecimiento a Dios, pero algo sublime, algo donde Dios se sienta que se le está dando el lugar a Él. La adoración a Dios en la mañana, aunque sea corta, lo importante es que Dios sienta que tú estás ahí. Podemos nosotros, en cuanto abrimos nuestros párpados, saber que tenemos que darle gracias al Creador, no de labios,
ni de oídos, sino de un corazón contrito y humillado, sabiendo que está presente el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque esto es como aprovecharnos del maná que necesita nuestra alma durante el día, proteger nuestra vida, activar, como digo yo, la forma que yo hablo de activar, los ángeles, la promesa de Dios, del ángel del Señor sobre nuestra vida, alrededor de nuestras vidas, de nuestra familia, en las mañanas y en las noches cuando dormimos. Siempre tenemos que estar en agradecimiento con el Señor, no pensar negativamente, porque cuando empezamos a tener un pequeño problema, lo primero que hace la persona es tener algo negativo, pensar algo negativo y dudar de lo que Dios le puede dar. Pero si nosotros alabamos y le damos el lugar a Dios conforme debe ser, nosotros no debemos dudar de que nuestro Dios nos va a proveer todo lo que nosotros necesitamos, aun cuando nosotros no se lo estamos pidiendo. En muchas iglesias hoy día, mis queridos hermanos, están prohibiendo los instrumentos, porque tal vez no han comprendido que los instrumentos fueron creados por Dios. Fueron ordenados su creación para su alabanza. Dios se agrada mucho en la música suave, por eso Él habla de los instrumentos que a Él le gustan. No importa la forma como se haga, a Dios le gusta, es que hay momentos que debemos tener como esa intimidad con Dios personal. Pero si por ejemplo vamos a cantar con estruendo en la iglesia, también es bíblico. Y eso lo podemos ver a la luz de la Biblia, pero ese no es el tema hoy. El tema hoy es la forma como debemos dirigirnos a Dios y la alabanza y la comunicación con nuestro Dios del Salmo 92, que es la continuación del 91. Lo importante es que en las iglesias los instrumentos sean dedicados solamente para adorar a Dios, no para dar serenatas ni para estarlos usando en otras cosas. Solamente los instrumentos que se usan en la iglesia deben ser tocados por personas que son cristianas, que son temerosas de Dios y sobre todo que sean adoradoras de Dios. En eso hay que tener mucho cuidado y hacerlo de todo corazón y remarcar esto, que la adoración debe ser con un corazón demasiado dispuesto, muy dispuesto para tener esa comunicación con Dios. Por eso es que el Espíritu Santo puede venir y tomar a una persona de manera muy especial cuando se le está adorando, porque Dios se agrada de la alabanza. Des en cuenta que la palabra dice: por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Imagínense que nosotros nos debemos gozar y decírselo a Él. Decirle al Señor que nos gozamos en la obra de sus manos. ¿Ustedes han visto a una madre mirar con tanta ternura a su hijo en el momento que nace? En ese momento, la madre está diciendo: increíble que este bebecito ahora lo tenga en mis manos y es tan hermoso y tan precioso. Usted no ve los bebés, la obra de la mano de Dios, como Dios creó al ser humano. Por eso es que una mujer, madre sobre todo, pues una mujer ama mucho la naturaleza de por sí, la creación de Dios. Pero esto debe ser en la totalidad, en hombres y mujeres, amar. Pero la naturaleza de Dios, la creación de Dios. Pero, porque todos tenemos que ser adoradores. Pero yo me estoy refiriendo en este momento a una mujer cuando da a luz. La forma como se forma en su vientre. Esa creación que Dios ya creó. Esto tiene un motivo para darle gracias a Dios. Hay muchos motivos. El ruido del agua, el ver una cascada correr. Las gotas de agua, el ruido que hace una gota de agua al caer. Las plantas con su rocío. En todas partes donde volteamos a mirar, tenemos una manera y un motivo para adorarlo. Y a Él le gusta que nosotros reconozcamos todos los motivos que se nos venga a la cabeza para adorarlo. Hay muchas maneras de agradecerle a Dios por nuestra vida, por habernos creado, por haber creado el universo, aunque ande patas arriba ahorita, pero Dios lo creó perfecto. El que lo ha dañado es el hombre. Pero sin embargo, hoy día su pueblo, el grupo que lo ama y que lo alaba, Él merece que nosotros le agradezcamos y que lo alabemos por sus obras, por sus maravillas. Dice: en las obras de sus manos me gozo. ¿Usted no se goza en las obras que Dios hizo? Claro que sí, ¿verdad? Dice la palabra: cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe y el insensato no entiende. Imagínese, es necio el hombre que no sabe alabar a Dios y que no reconoce que a Dios hay que alabarlo por todo lo que Él creó y por lo grandioso que es Él. La grandeza de Dios y los pensamientos de Dios son tan profundos que no puede ser entendido totalmente por el hombre, pero sí puede ser comprensible al alcance que Dios nos ha dado para poder entender lo grande que es Él, hasta donde nosotros podemos alcanzar, poder entender la grandeza de Dios, poderlo amar, poderlo alabar, poderlo glorificar, porque profundos son sus pensamientos y su grandeza que nosotros no alcanzamos a entender, la grandeza de Dios, lo grande y sublime que es Él. Por eso es que debemos
nosotros rendirle esa alabanza y esa magnificencia a nuestro Dios, la adoración y el agradecimiento que Él merece. La gran inteligencia de Dios, que a eso se refiere con la profunda de sus pensamientos. ¿Acaso nosotros podríamos entender toda la inteligencia de Dios? No, porque Él es eterno, pero sí podemos verla y adorarle por ello. Es por eso que nosotros no debemos ser fuertes y valientes y tener la fuerza del búfalo, como dice su palabra. Ustedes saben que el búfalo tiene una fuerza terrible y es tan grande la fuerza del búfalo que cuando es más grande, él siente que es demasiada la carga para él. Él dobla sus rodillas y usa su propio peso para ganarle al enemigo. Él dobla sus rodillas. Cuando él se está resbalando, él dobla sus rodillas porque sus cascos sabe que no va a poder con la fuerza del enemigo y con su propio peso. ¿Qué hace él? Él se doblega, dobla las rodillas. Es un valiente, es el animal más fuerte que existe. Y sin embargo él, cuando siente que está peleando con el enemigo, él se doblega. Él se doblega, pero no doblegándose ante el enemigo. Sí, es una estrategia para poderle ganar. Así nosotros debemos doblar nuestras rodillas. En vez de estar forzando contra el enemigo, doblar las rodillas, que la fuerza nos la da el Señor para vencer, y Él es el que vence por nosotros. Él dice que nos dará las fuerzas como las del búfalo. ¿Por qué como las del búfalo? Porque Él es inteligente en usar el peso más grande que Él tiene sobre los hombros. Él pesa más sobre los hombros y es donde tiene la más altura. Y Él, cuando está peleando con su enemigo, se arrodilla para hacer que el enemigo pierda el equilibrio. Cuando nosotros nos arrodillamos delante de Dios, el Señor nos dará las fuerzas como las del búfalo. Y hay una parte muy importante aquí que habla de otra cosa que me deja a mí tan sorprendida. Miren, el apostrarse delante de Dios y buscar a Dios con humildad y hacer lo que hemos estado hablando, la alabanza, el tener en cuenta lo grande que es Dios y darle la honra y la gloria. Esos momentos que nosotros tenemos que tener tan especiales con Dios, esto también se lo tenemos que agradecer a Dios, porque mire que aquí dice que el necio no comprende la grandeza de Dios, como lo dice el versículo 5. Dice que no comprende la grandeza de Dios. Nosotros la hemos comprendido, por eso debemos cuidar eso que Dios nos ha dado, cuidar nuestra vida espiritual, nuestra comunicación con el Señor. Ustedes sabían que la palabra necio, si la vamos a buscar, el significado de la palabra necio significa que tiene un comportamiento animal, o sea, es irracional. El animal no presenta, por ejemplo, una percepción analítica. Y entonces Dios está comparando con un animal a la persona que es necio. Inclusive llega a compararlo con el cerdo. Dice que no tiene percepción no tiene como ese sentido común de buscar a Dios, de reconocerlo. O sea, la persona necia viene siendo como razonamiento como de un animal, según el diccionario. Por eso la Biblia dice que no seáis como el mulo. No seáis necios, dice, como el mulo. Realmente este salmo es muy profundo y no voy ni siquiera en la mitad. Dice que cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, imagínense lo que dice, es para ser destruidos eternamente. O sea, lo que aquí está diciendo Dios, que por ser tan necio, dice que cuando ellos se manifiestan es para ser destruidos. O sea, eso trae destrucción, condenación. El hombre necio que no busca a Dios. Dice, mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo. O sea, Él no cambia. Porque aquí tus enemigos, oh Jehová, porque aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad. Aquí está hablando del enemigo de Dios. ¿Quiénes son los enemigos de Dios? La Biblia, hay una porción de la Biblia que dice que el que no guarda los mandamientos se constituye enemigo de Dios. El hombre necio, el que no ama a Dios, se constituye no solamente como un animal, se constituye necio y se condena a sí mismo. Dice que serán esparcidos los enemigos de Dios. No puede ser amigo de Dios una persona que no quiera arrepentirse, que no quiera buscar de Dios. Usted quiere ser amigo que me escucha. Yo siempre digo que yo soy muy cruda con lo que predico, pero es que yo no puedo andar con pañito de agua tibia. Dice, porque aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad. ¿Quiénes son los que hacen maldad? Pues los que no buscan a Dios. Cuando brotan los impíos como la hierba. Parece que aquí David había visto a muchos impíos, porque David el Salmo, florecer. ¿Qué quiere decir florecer? Pues que habían prosperado. Pero David reconoce aquí también que toda la riqueza de esas personas sería causa también de su destrucción. Porque cuán engañado está el ser humano pensando que cuando tiene dinero y que tiene muchas riquezas, que se puede alejar de Dios y que no necesita a Dios.
todo eso perecerá juntamente con él. Hay alguien que dijo, y le doy crédito a esta persona, dice, cuando más rápido florezca, más pronto serán caídos los pétalos. Esto lo dijo McLaren. En medio de su filosofía está diciendo una verdad. Entre más rápido florezca la rosa, pues más rápido se le van a caer los pétalos. Este salmo es tremendo. Les cuento que aquí saldrían muchas predicaciones, aparte de desgozarlo, porque hay una parte donde nos enseña que la destrucción eterna es una parte tan terrible y la mente que no alcanza a comprender, realmente que no se alcanza a comprender, que no alcanza a comprender de verdad el ser humano, el terror y lo angustioso que va a ser la ira venidera de Dios, por cuanto no se acercaron a Dios. Este salmo tiene muchos temas para tocar, de verdad que sí. Démonos cuenta que dice, pero tú, Señor, eres, el salmista dice, pero tú eres altísimo para siempre, dando a entender de que los enemigos de él o nuestros enemigos perecerán y que el hombre con sus riquezas no puede hacer nada. Un cristiano puede tener riquezas, por supuesto que sí, Dios puede prosperar a las personas cristianas, pero la mayoría de las personas se inclinan hacia las riquezas. Mire que en la Biblia dice que es más fácil entrar a un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar al cielo. ¿Qué es eso? En Jerusalén, en los tiempos de las guerras, hacían unas entradas. Cuando venían a atacar los enemigos, en Israel, cuando venían a atacar los enemigos, ellos hacían unas cuevas pequeñas, porque los enemigos eran más altos y venían a caballo. Entonces, como ellos venían a caballo, al querer entrar a la ciudad, ellos tropezaban. El caballo podía entrar una parte del caballo a esa cueva, pero el jinete se caía, se golpeaba, y el caballo tampoco podía entrar, sino que estaba hecha de una manera que el caballo pudiera entrar una parte del caballo cuando quisieran entrar a sitiarlos, pero el jinete era golpeado con la parte de arriba de esta entrada. O sea, era como un engaño